Buenas noches. Antes que todo, saludar a todas las personas que se han conectado. Me imagino que los amigos peruanos están muy interesados, puesto que hace poco acaban de aprobar el TPP-11, el Tratado Transpacífico Progresista, y que sin duda lo aprobaron de una manera un poco a espaldas al pueblo, ¿no? Bueno, quiero decirle que yo me empecé a interesar por los tratados de libre comercio, justamente cuando en Chile se intentó por primera vez, hace más de 4 años ya, tratar de aprobar el TPP-11. Empezamos a estudiar este tema y nos dimos cuenta de lo malo que era, pero no solamente de eso, sino que ya los tratados de libre comercio firmados anteriormente ya traían estos problemas, y que finalmente el TPP-11 venía a empeorar la situación, pero la situación ya estábamos metidos en este tipo como le llamo yo, una supracámara, ¿no es cierto?, que independiente de lo que digan nuestras constituciones, bloquean finalmente medidas y acciones sociales que pueden tomar los gobiernos en favor de los pueblos. Entonces, esto es de mucho interés, puesto que, bueno, en Chile ya estamos nosotros en un proceso constituyente, pero en Perú y con la nueva elección presidencial también van a iniciar un proceso constituyente. Entonces es bueno conocer cómo funcionan estos tratados de libre comercio y si se puede aminorar este proceso, porque en realidad los tratados de libre comercio no son constitucionales, pero son tan caros, ¿no es cierto?, los pagos que tienen que hacer los países, que finalmente los inmovilizan, porque el costo del cambio social sale más caro que el beneficio. Entonces, eso ha pasado y eso es lo que vamos a ir viendo. Voy a hacer una proyección de una transparencia, o sea, de un PPT, de un PowerPoint, para ir analizando esto más profundamente. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, ya se ve perfecto. Ya, gracias. Bueno, los tratados de libre comercio, TLC, casi todo el mundo los conoce por TLC, en Latinoamérica. A ver, ¿por qué no me avanza la página? Ahí sí. Bueno, una de las primeras cosas que uno se lleva a la sorpresa, ¿no es cierto?, es que cuando uno le hablan de Tratado de Libre Comercio, en general cree que estos son acuerdos que tienen los países para facilitar el libre tránsito de las mercancías. Pero en realidad, estudiándolo más profundamente, en realidad los tratados de libre comercio están más orientados a proteger las inversiones de las empresas transnacionales, que a permitir el flujo de las mercancías. Bueno, los tratados de libre comercio entregan a los inversionistas derechos sin precedentes. Nunca se le habían entregado a los inversionistas tantos derechos frente a lo que es un Estado, un país, ¿no es cierto? Obviamente que por el tiempo vamos a ir yéndonos, ¿no es cierto?, a lo más principal, pero hay muchos derechos que se les traigan, pero para mí el más relevante y el que más inmoviliza a realizar acciones sociales es que las empresas transnacionales pueden demandar a los estados, ¿no? Una empresa transnacional que está en Perú, que está en Bolivia, que está en Chile, puede demandar al Estado si una acción social que toma ese Estado perjudica sus intereses. ¿Ah? ¿Cómo uno se pregunta, bueno, ¿esto es recíproco? No.
Los estados no pueden demandar a las empresas. Entonces solamente las empresas son las transnacionales, sino las que están, ¿cuánto se llama?, facultadas para hacer estas demandas. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Ah? Esto funciona a través de un sistema, este sistema de arbitraje de diferencias de inversionistas y Estado. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Cuando hay una demanda, hay una diferencia, se supone, entre el Estado, porque el Estado toma la acción, la empresa se siente perjudicada, y hay un sistema cómo tratar estas diferencias, ¿no? En esto se incluyen los tratados bilaterales, ¿no es cierto?, de inversión, y los tratados de libre comercio. Desde ahora en adelante yo voy a hablar solamente de los TLC, o de los tratados de libre comercio, asumiendo, ¿no es cierto?, que ahí están también incluidos los tratados bilaterales, porque funcionan en la misma lógica. Los bilaterales son con dos países, y los tratados de libre comercio pueden abarcar más de dos países. Bueno, lo primero que hay que tener claro que las empresas demandan ante un tribunal internacional. O sea, existen tribunales específicos para que reciban las demandas. Un ejemplo de estos tribunales es el CIADI, ¿no?, que es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativos a Inversiones. Hay muchos más organismos para estas diferencias, pero nos vamos a centrar un poco en el CIADI, entendiendo que es el organismo que más, que en Latinoamérica, está hecho más para las diferencias aquí en Latinoamérica, y es el que mayoritariamente ve las diferencias de los tratados de libre comercio en Latinoamérica. Bueno, otra sorpresa es que este organismo pertenece al Banco Mundial. Y la forma de elegirlo es una forma que al final hace que estos tribunales sean totalmente sesgados y favorecen a los inversionistas. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, por un lado, estos tratados de libre comercio, con la posibilidad de que cada empresa que se sienta perjudicada por una acción del gobierno pueda demandar al Estado pidiendo indemnización por esa acción. Bueno, los tribunales internacionales, como ya lo había adelantado, son sesgados y proclives a los inversionistas transnacionales. Un poco, para entender por qué. Los tribunales los componen 3 miembros. Uno elegido por el inversionista, otro por el Estado demandado, y un tercero por acuerdo de las partes. En caso de no haber acuerdo, lo nombra el Banco Mundial. Entonces ya aquí tenemos un primer problema, ¿no? Porque, bueno, el Estado puede nombrar un árbitro que lo favorezca, el inversionista puede nombrar un árbitro que lo favorezca a él, obviamente, y después hay que nombrar el tercero entre los dos, pero un inversionista no va a aceptar que un Estado, al nombrar un árbitro que sea favorable o proclive a defender al Estado. Entonces, si no hay acuerdo, al final lo va a nombrar el Banco Mundial, y obviamente el Banco Mundial va a proteger al inversionista, porque son sus propios capitales los que se trasladan a través de las transnacionales. Eso por un lado. Por otro lado, todos los árbitros pertenecen a un pool específico. O sea, yo no puedo nombrar cualquier árbitro, tengo que elegir de un pool que está destinado para este tipo de cosas. Los ingresos de los árbitros dependen de los juicios que defienden. Por lo tanto, dependen de las veces que los llamen, ¿no? Si un árbitro defiende mucho, defiende al Estado, obviamente no lo van a llamar las transnacionales, ¿no es cierto? Y tampoco lo va a nombrar el Banco Mundial. Entonces, bueno, aquí hay estudios bastante profundos en que se ha mostrado que los árbitros que representan al Estado muchas veces fallan a favor de las transnacionales. ¿Pero por qué? Porque por el interés para que puedan volver a ser llamados y otras cosas más. Digamos, aquí yo estoy tomando como lo más patente. Y otra cosa que curiosamente, bueno, los tratados de libre comercio de repente son inmensa cantidad de hojas. El TPP-11 tiene más de 2.000 hojas. Los tratados de libre comercio han sido principalmente elaborados por los inversionistas, ¿no?
Esto es tan así que en Chile, ¿no es cierto?, cuando se estaba discutiendo el TPP-11, el experto que había contratado al gobierno para que defendiera el TPP-11 reconoció que el tratado había sido dictado por las transnacionales. La misma persona que lo iba a defender. Bueno, el resultado de este sesgo que tienen los tribunales, ha dado el resultado que el 72,5% de los fallos han sido favorables a las transnacionales. O sea, es una proporción bastante desproporcionada, por decirlo así, ¿no es cierto? O sea, el Estado, ¿no es cierto?, toma una medida. Aquí hay medidas, se han tomado medidas, por ejemplo, para proteger el medio ambiente, y han salido favorables a las transnacionales. Entonces, una cosa que yo creo que es importante, este problema no solamente está aquí en Latinoamérica, este problema ha sido reconocido también en Europa y en otros lugares donde han funcionado los tratados de libre comercio. Bueno, ¿por qué demandan las empresas a los estados? Bueno, hay varias, pero una gran cantidad se va por este concepto que se llama las expectativas razonables de la inversión, que es un concepto bastante amplio y bastante ambiguo, de cuánto se llama, es el que realmente permite que estas demandas sean millonarias, ¿no? Dice, bueno, este concepto evolucionó de otro, ¿eh? Entonces, bueno, como les decía, hay varios conceptos por los que se puede demandar al Estado, pero el más draconiano se refiere a la expropiación indirecta, concebido inicialmente para indemnizar a las transnacionales en caso de estatización, el cual fue derivando en el de expectativas razonables de inversión, que permite demandar al Estado por pérdidas futuras estimadas que produciría una acción del gobierno. Este concepto es introducido en varios de los tratados vigentes previo al TPP-11, pero no en todos. Esto es bien importante saber que, si bien este concepto está en varios tratados de libre comercio, no está en todo, porque es un punto clave por qué los gobiernos están tratando de aprobar el TPP-11. Bueno, una de las cosas que ustedes pueden pensar es cómo se estiman estas expectativas razonables de la inversión. Bueno, la estima el demandante. Y no sé si alguno de ustedes ha participado en evaluaciones de proyectos, las expectativas que uno tiene en los futuros normalmente son muy optimistas, por lo tanto son sobrevaloradas. Bueno, el sesgo que produce estas decisiones y el sesgo de los tribunales, ¿no es cierto? Y este concepto tan amplio de expectativas razonables de la inversión ha llegado a que los países latinoamericanos, entre el año 96 y el año 2019, pagaron 31.170 millones de dólares a las empresas transnacionales. Esto es una cantidad de dinero tan grande que incluso las Naciones Unidas estiman que con 1/3 de esto, la región, Latinoamérica, podría haber superado la pobreza extrema de 16 países. Es decir, estamos hablando de montos extremadamente altos y que le ponen una carga financiera a los gobiernos, ¿no?, que muchas veces son inviables de pagar. Bueno, el número que está acá es del CIADE, porque el número que veíamos anterior era genérico, pero de las 282 demandas que se presentaron, 179 fueron ganadas por los inversionistas. O sea, en todos lados el sesgo hacia los inversionistas es muy alto. Vamos a
a poner algunos casos nomás, porque son muchos los casos, entonces no es el tiempo, pero como para tomar una noción de qué es lo que significa esto para los gobiernos, o para los estados, en el fondo. Hay casos que están resueltos ya. Uno de ellos, que es el más alto, ¿no es cierto?, es ConocoPhillips versus Venezuela, donde el gobierno venezolano tuvo que pagar 8.400 millones de dólares por haber expropiado 3 inversiones en el sector petrolero. Otro, el Repsol versus Argentina, por 5.000 millones de dólares, por la expropiación del 51% de las inversiones en YPF. Otro también, aquí están como los más altos, ¿eh? Es Occidental versus Ecuador, por 1.700 millones de dólares, cancelación de contrato por transferencia ilegal de derechos. Esto es muy interesante ver, porque la empresa Occidental hace una transferencia ilegal de los derechos a otra empresa, y el gobierno, ¿no es cierto?, le cancela el contrato y al final tuvo que pagar el gobierno 1.700 millones de dólares. Pan American versus Bolivia, 370 millones de dólares por la nacionalización por participación mayoritaria en la campaña local Chaco de gas natural. Bueno, también hay algunos casos que no se han resuelto, que son interesantes de mirar. En Colombia, ¿no es cierto?, Ecooro Mineral Corp, por 764 millones de dólares, que es por una prohibición de la actividad minera por ecosistema protegido desde la Constitución Política de 1990. O sea, esto muestra aquí, en este caso, ¿no es cierto?, que la Constitución Política de los países pasa a subyugarse a los tratados de libre comercio. Esta demanda que hace Ecooro Mineral Corporation en la República Colombiana, instalándose en un lugar, provocando problemas a los ecosistemas que estaban protegidos por la Constitución del propio país, es acogida a su demanda. Hay casos emblemáticos. Hay un caso mexicano en donde el tribunal reconoce el derecho del país a terminar con la empresa, pero sin embargo tiene que indemnizarle igual. Bueno, también está Dominion Mineral Corp versus Panamá, 268 millones de dólares, por no extender un contrato de explotación por Autoridad Nacional del Ambiente, rechazar el estudio de impacto ambiental. Aquí yo elegí un poco el tema más ambiental porque o sea, hay un caso en Bolivia también que no se terminó porque al final Bolivia tuvo que desistir de continuar con la demanda por el costo que le iba a salir y prefirió, ¿no es cierto?, negociar con la empresa y mitigaciones de la contaminación. Un caso muy parecido a ese, este era por la contaminación de uno de los lagos bolivianos, pero hay un caso muy parecido en Nueva Zelanda, que no es con Latinoamérica, pero es muy parecido. Nueva Zelanda quiso cerrar una empresa contaminante y finalmente tuvo que desistir por el costo que significaba cerrarla y también negociar con la empresa mitigaciones. Bueno, y aquí hay un caso chileno, ¿no es cierto?, que tiene que ver cuando Chile, ¿no es cierto?, en el metro, que se llama el Transantiago acá, hace una firma de nuevos contratos. La empresa que tenía los contratos anteriores, que es Aisacia, demandó a Chile por 330 millones de dólares. Bueno, ahí son montones las demandas, las que son para llegar a los 31.000 o a los más de 30.000 millones de dólares que se han pagado. Esto incluye los casos resueltos. Los no resueltos no están incluidos en esa cifra. Bueno, entonces nosotros, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, por la forma en que se resuelven las diferencias, por la forma en que se constituyen los tribunales internacionales y por la forma en que se redactan o se preparan los tratados, esto está básicamente orientado a proteger a los inversionistas en contra de la soberanía
de cada uno de los países nuestros de poder mejorar las condiciones sociales, económicas, incluso de desarrollo. Porque, ¿sí? ¿Aló? ¿Hay alguna? Continúe nada más. Parece que alguien está con el micrófono prendido. Por favor, se le solicita a todos los asistentes que mantengan apagado su micrófono. Bueno, el TPP-11 en realidad da para otra exposición. Yo voy a tomar aquí al principio no lo tenía incluido, pero como aprobaron el TPP-11 en Perú, lo quise incluir. O por lo menos, básicamente, lo más importante de este tratado. Tiene muchas cosas, pero yo diría que voy a partir por el segundo párrafo, ¿no es cierto? Como yo lo dije anteriormente, no todos los tratados bilaterales, los tratados de libre comercio, tienen esta cláusula de expectativas razonables de la inversión, porque fue una cláusula que que fueron introduciendo las transnacionales con el tiempo, en la medida que empezaron a ver que era una manera de proteger sus inversiones. Entonces, la insistencia, ¿no es cierto?, de los gobiernos, ¿no?, tanto del gobierno de Chile y ahora que el gobierno de Perú lamentablemente lo aprobó, no sé. En Chile todavía no se ha podido aprobar, pero han habido muchos intentos del gobierno de Piñera de poder aprobar este tratado. El TPP-11, bueno, un poco la historia, voy a tocar un poquito la historia. El TPP-11 es un derivado de un tratado del Pacífico donde eran 12 países que estaba incluido Estados Unidos. Estados Unidos, imagínense, Estados Unidos se retiró del TPP-11, de ese tratado, y quedaron 11 países, y se le cambió nombre, se le puso Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, dando la idea de que se podrían haber alivianado algunas cláusulas para los países, pero haciendo un estudio más profundo, es el mismo tratado, ¿no es cierto?, con algunas pinceladas, y que ni siquiera Estados Unidos, ¿no?, el principal gestor del neoliberalismo, lo quiso firmar. Entonces, es claro que el tratado, que el TPP está orientado a proteger las inversiones. De otro modo no se entendería la insistencia de los gobiernos en aprobar el TPP-11, dado que la mayoría de los países, esto es importante, la mayoría de los países ya tienen tratados de libre comercio o tratados bilaterales entre ellos. O sea, la aprobación del TPP-11 no va a aumentar la cantidad de transferencias de mercadería entre los países, porque ya hay tratados de libre comercio con la mayoría de los países. Entonces, ¿por qué entonces esta insistencia? O sea, o sea, yo no necesito este tratado para poder hacer comercio con bajos aranceles con los demás. ¿Por qué? Porque el efecto mencionado del Transpacífico, el peor efecto del mencionado tratado del Transpacífico es la ampliación de la jurisdicción de los tribunales para aplicar el concepto de, comillas, expectativas razonables e inequívocas de inversión. Esto está entre comillas porque está tomado textualmente del texto del TPP-11, a los tratados que no incluían el concepto. Entonces, esa es la idea. Al firmar el TPP-11, los tratados que no incluían este concepto, y por lo tanto, frente a medidas del gobierno, esas empresas que están de esos países no podían denunciar por este concepto al Estado, ahora sí lo van a poder hacer. Voy a mencionar algunas otras cosas del TPP-11. Bueno, aparte de que esto, de introducir este concepto de expectativa razonable de inversión en tratados de libre comercio o en comercio con otros países, este TPP-11 empeora la situación anterior en varios aspectos. Por ejemplo, el TPP-11 amplía los royalties por patentes, ¿no? Lo que
va a encarecer los medicamentos y algunos tipos de transferencias tecnológicas, ¿no es cierto?, en los ¿cómo se llama?, en los países nuestros, digamos. O sea, los medicamentos van a tener que pagar más royalty que antes. También hay un tema que en realidad no lo quise poner acá porque hay una discusión grande si... porque este tratado permitiría, ¿no es cierto?, el ingreso de semillas transgénicas a los países, pero la discusión es que con los tratados anteriores ya se podía hacer, y hay algunas instituciones en Chile que han estudiado y dicen que al aplicar el TPP-11 podrían desaparecer las semillas naturales, y tendríamos que estar trabajando, ¿no es cierto?, solamente con transgénica, lo que no está tan claro, y por eso no lo quiero poner, porque hay una discusión, hay entre expertos, uno de los expertos que ha estudiado mucho esto dice que no es así, que esto se puede hacer sin el tratado. Entonces, pero las cosas sí que son concretas, son la imposibilidad de poner impuestos a las exportaciones, restricción para ayudar a las empresas estatales, restricción en la transferencia tecnológica, también en la contratación pública. Entonces, una de las cosas que agrega, por ejemplo, si viene una inversión transnacional a Perú, por ejemplo, y el gobierno quiere decirle, mire ya, yo, a través de este tratado usted puede entrar, pero yo lo que quiero es que usted me haga transferencia tecnológica al país de sus tecnologías que va a usar. El país, la empresa no está obligada a hacerlo. Y de hecho hay ciertas salvaguardas donde específicamente dice que el país puede exigir ciertas cosas, siempre que no sea obligación de transferencia y conocimiento de la empresa. La otra, no se limita drásticamente los impuestos a las exportaciones. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, si países como el nuestro, que son productores mineros o productores de productos marinos, quisieran ponerle un impuesto a las exportaciones para tratar de generar por ejemplo, un cambio en la matriz productiva e irnos de las materias primas a tecnología o a otro tipo de productos, con la aprobación del TPP-11 eso se dificulta mucho más que lo de ahora. También, ¿no es cierto?, limita la ayuda que pueden hacer los estados a las empresas estatales, digamos. Y hay algunas cláusulas ahí que también complicaría más la contratación pública, ¿no? O sea, de que estas empresas puedan contratar servicios a las empresas públicas de cada país. Pero lo más importante es que otras empresas que actualmente no lo pueden hacer podrían demandar al Estado por estas expectativas razonables y equívocas de la inversión. Bueno, ¿qué es lo que resulta en la práctica? Porque, como ustedes ven, este es un tema simplemente económico, pero resulta que en la práctica los países han desistido de hacer políticas sociales por el costo que tiene estas demandas. Entonces los TLC resultan como una suerte de supracámara que bloquea las acciones políticos sociales favorables a los pueblos. Los gobiernos no se atreven a impulsar transformaciones sociales, ya que saben que les caerá encima una millonaria demanda. En resumen, podemos escribir constituciones muy progresistas, muy humanistas, muy ecologistas. Sin embargo, al implementar las políticas y medidas, recibiremos demandas y fallos de costos mayores a los beneficios, haciéndola prácticamente inviable. ¿Ah? Bueno, aquí hay casos, pero extremadamente decidores de esta cosa. Y el caso más decidor para mí es el caso de Bolivia. Bolivia quería eliminar, ¿no es cierto?, las AFP de allá, y finalmente se dio cuenta que si la eliminaba, ¿no es cierto?, con estas demandas que le iban a hacer,
no la iba a poder costear. Y trató incluso, porque era una de las promesas que habían hecho el gobierno de Evo Morales, y trató bueno, llegar a poner una empresa, una AFP estatal, y tampoco lo ha podido hacer. Hasta el día de hoy todavía no puede implementar ese deseo, ¿no es cierto?, que lo tenemos aquí en Chile, y que lamentablemente yo creo que vamos a caer en este tipo de problemas cuando tengamos la nueva constitución, y probablemente Perú también, porque Perú también tiene AFP y también han habido intentos de eliminarla. Entonces ahora que tienen el TPP-11 podrían caer en demandas millonarias. Entonces finalmente todas las políticas que uno pudiera implementar para proteger el medio ambiente, para proteger la jubilación o para la salud, si esas políticas van a ir en desmedro de las utilidades transnacionales instaladas, estas transnacionales van a hacer una demanda con sus expectativas de utilidades, o sea, van a hacer un cálculo de cuánto es la pérdida que van a obtener de aquí al futuro, y se la van a llevar a los tribunales, como están conformados, es muy probable que den el favor a estas empresas transnacionales. Bueno, frente a este bloqueo, ¿no es cierto?, a las políticas sociales que generan los tratados de libre comercio y que vienen a empeorar el TPP-11, ¿cuáles serían las alternativas que se han visto, o que se pueden ver a futuro? Bueno, aquí hay algunas nomás que yo he recogido y otras que se han planteado, que todavía no se han intentado, pero lo primero que a uno le surge, bueno, deroguemos los TLC, pues, ¿para qué vamos a seguir con los tratados de libre comercio si finalmente produce puros problemas, ¿no es cierto? No podemos cambiar nuestra matriz de producción, pasar del extractivismo a una economía más amigable, sino que no podemos hacer políticas sociales. ¿Para qué seguimos nuestros tratados de libre comercio? Bueno, Bolivia lo hizo. Bolivia, cuando escribió su nueva constitución, derogó todos los tratados de libre comercio. Y yo le dije que hasta el día de hoy no puede colocar una AFP estatal. Bueno, ¿qué pasó? Que los tratados de libre comercio tienen plazos de vigencia post-derogación. ¿Qué significa eso? Es como cuando uno hace un contrato de arriendo y le dice, usted tiene que avisarme con un mes de anticipación. Bueno, aquí tienen un plazo, y cada uno de los contratos es diferente, pero hay contratos que tienen hasta 10 años. O sea, si yo le aviso hoy día al país que voy a salirme del Tratado de Libre Comercio, este tratado va a continuar vigente por 10 años. Ahí son distintos, cada uno tiene plazos distintos, pero existe esa cláusula dentro de los contratos, que fue justamente el problema que tuvo Bolivia, que no pudo eliminar después de escribir la Constitución la AFP, y ni siquiera ha podido instalar una AFP estatal. Así que ojo en Chile, ojo en Perú, que aquí se ha hablado mucho de eliminar las AFP, y resulta de que, bueno, ahora la Constitución, están todos los constitucionalistas de acuerdo, pero con los tratados de libre comercio vamos a estar sujetos a que nos hagan una tremenda demanda. Y que a lo mejor vamos a tener que como Bolivia, si lo estudiamos bien, a lo mejor es más conveniente buscar otra vía. Bueno, otra recomendación que ha dado un experto, y que tiene mucha razón, es renegociar uno a uno. Por ejemplo, los constitucionalistas pueden obligar al gobierno a que renegocie cada uno de los contratos. Cada contrato tiene sus cláusulas, y cada contrato tiene sus cláusulas de salida, como todos los contratos. Entonces, si en esta renegociación no se pueden lograr algunas condiciones favorables a poder implementar las políticas sociales que quiere implementar el gobierno, bueno, finalmente salirse, digamos, ¿cierto? Cada uno de los contratos tiene cláusulas de salida también.
pero da la impresión de que una medida como la de Bolivia no te genera un problema, ¿no es cierto?, mayor, porque ni siquiera puedes ya negociar, ya lo corté. En cambio, en la renegociación podría haber alguna posibilidad más viable de bajar, digamos, este tipo. Cambiar los tribunales. Esto es súper interesante porque yo les decía, ¿no es cierto?, que aquí uno de los grandes problemas es el sesgo que tienen los tribunales. Bueno, la Comunidad Económica Europea ha optado por este camino y está poniéndose de acuerdo, ¿no es cierto?, toda la Comunidad Económica Europea, están pidiendo cambiar, que ya los tribunales no sean en este sistema de arbitraje, ¿no es cierto?, y que esté bajo el efecto del Banco Mundial, bueno, en el caso chileno, ¿no es cierto?, o en el caso latinoamericano. Entonces, ¿qué es lo que ellos proponen? Que se nombren tribunales realmente neutros, ¿eh?, que no sean sesgados. Entonces, si realmente, ¿no es cierto?, una empresa está contaminando un lugar, un valle, un río, y resulta de que el gobierno, porque su constitución lo establece, o por su organismo como del medio ambiente lo establecen, cierran esa empresa o le cierran una parte, no sé. Bueno, este tribunal, que va a ser neutro, ¿no es cierto?, de decir, bueno, aquí no hay nada que indemnizarse, la empresa cómo puede ir a contaminar. Igual políticas sociales, ¿no es cierto? Entonces, ese es un camino y que hay que incursionar, porque yo creo que además, como está saliendo de la Comunidad Económica Europea, que podríamos nosotros colgarnos de esto los latinoamericanos, para cambiar estos tribunales. Es una buena opción y hay que estar atentos a eso. Estos problemas los vamos a tener una vez que cambiamos las constituciones nosotros, el problema que ha tenido Bolivia y el problema que ha tenido Ecuador también. Que ellos cambiaron su constitución ya antes que nosotros, hicieron constituciones más progresistas y resulta que el problema lo tienen ahora por los tratados de libre comercio. Bueno, otra cosa que siempre he creído yo y que a lo mejor nos dejaría mucho más capacidad de negociación es fortalecer las relaciones comerciales en la región. O sea, dentro de América Latina y el Caribe, ¿no es cierto?, empezar a formar una fuerte trato, ¿no es cierto?, para el intercambio de mercancías entre nosotros, entre Bolivia, Perú, Argentina, México, y toda Latinoamérica y el Caribe. Y hay otra opción que es un poquito más, como diría yo, más especial, que es desarrollar empresas de los trabajadores. Lo que pasa es que aquí, si uno va en el fondo, ¿no es cierto?, las empresas, las medidas, por ejemplo, en el caso de Bolivia, precisamente, el caso y también Chile tiene un proyecto de poner una AFP estatal. Claro, es una acción del gobierno, entonces te pueden demandar. Pero ¿qué pasa si los trabajadores hacen una asociación, ¿no es cierto?, y emprenden puede ser una cooperativa o una asociación especial para administrar sus propios fondos de pensión? Bueno, las transnacionales no lo van a poder demandar porque no es una acción estatal, es una acción desarrollada por los trabajadores. Y así se podría, ¿no es cierto?, de alguna manera mejorar el manejo de ciertos tipos de fondos sociales sin tener que pagar estas fortunas. Bueno, esa es, digamos, lo que yo quería presentar. Aquí voy a hacer un resumen y una síntesis de la presentación y después, no sé, vamos a responder inquietudes o preguntas en la medida de lo posible. Los tratados de libre comercio están principalmente orientados a proteger a la inversión transnacional, entregando derechos sin precedentes a las transnacionales
como el de demandar a los estados ante tribunales sesgados, por montos tan elevados que inmovilizan a los gobiernos a implementar políticas, medidas y acciones sociales y o ecológicas. Es recomendable renegociar los tratados de libre comercio y cambiar los tribunales por otros neutrales. Paralelamente, fortalecer las relaciones comerciales de la región e implementar otras formas de organización empresarial diferente a la dicotomía estatal-privada, por ejemplo, empresas gestionadas por los trabajadores. Además, comprender que los tratados de libre comercio están bajo un ámbito superior de acumulación de capital financiero internacional y su, comillas, necesidad de inversión, implementando diversos procedimientos para asegurar su retorno, como en este caso estamos viendo los TLC. Pero no son los únicos. Nosotros, aquí en Latinoamérica nosotros sufrimos, ¿no es cierto?, golpes de Estado que instauraron constituciones completamente orientadas a proteger la inversión extranjera. En ese tiempo se recurrió a eso. Ahora que ya las constituciones se van cambiando, se recurrió, ¿no es cierto?, a esta supracámara, ¿no es cierto?, inhibidora o bloqueadora y se va moviendo, ¿no es cierto?, este capital financiero internacional que tiene necesidad de invertir. Y como la acumulación es tan grande, tienen que asegurarlo un poco, digamos, aquí a escondida, porque esto es una cosa que se ha hecho sin la participación de la gente, sin el conocimiento de las personas, de qué es lo que estábamos haciendo. Siempre los avisos eran que iba a haber posibilidades de crecer, de desarrollarse con estos tratados de libre comercio, cosa que no ha sucedido. Lo único que ha pasado es que han llegado inversiones grandes, en claves a explotar básicamente en Latinoamérica recursos naturales y con muy poco beneficio, ¿no es cierto?, y mucho externalidades negativas hacia la región. Bueno, curiosamente, el centro de estudio al que pertenezco se llama Aletheia, y Aletheia lo que significa en griego, ¿no es cierto?, es descubrir, develar la verdad. Por lo tanto, el dar a conocer este tipo de procedimientos que nos someten, ¿no es cierto?, y que con la complicidad de nuestro gobierno es una parte que es uno de nuestros objetivos como centro de estudio. Bueno, ¿qué resulta de esto, no es cierto? El resultado que Latinoamérica tiene un modelo de producción extractivista. El extractivismo ha degradado el medio social, ecológico, y obviamente es que es necesario comprender cómo opera para poder superarlo. Bueno, como ya lo ratificó el Congreso, la única alternativa que queda es la movilización social, digamos. En Chile todavía no se aprueban, han habido intentos, innumerables ocasiones de aprobarlo, pero en Perú, lamentablemente, lo aprobaron antes del cambio de gobierno. Fue un gol de media cancha la que le hizo el Congreso ahí. Yo lo que creo que se puede hacer es esto que estamos haciendo, o sea, difundir, comprender qué es lo que significa, porque no solo el TPP-11, el TPP-11 empeora la situación, evidentemente, y tiene muchos factores negativos, sino que esto ya venía ocurriendo de los años 90 en Latinoamérica. Y la prueba está que antes de que se apruebe el TPP-11, los gobiernos latinoamericanos han pagado más de 30.000 millones de dólares a las empresas. Entonces, es la movilización social. En Chile se logró parar la aprobación del TPP-11 por movilización social. La gente salimos a la calle en la revuelta social grande que hubo en Chile. Parte de las demandas era no al TPP-11. Se han formado organizaciones. Aquí hay una organización que se llama
Chile Mejor sin TLC, y ese tipo de organizaciones que van de alguna manera develando la verdad, por decirlo entre comillas, ¿no es cierto? De lo que estamos metidos los países latinoamericanos, porque estamos todos. Ustedes ven, ahí está Venezuela, es uno de los mayores. Venezuela tiene un gobierno que no es neoliberal, y fue la que más tuvo que pagar. También está los tratados de libre comercio, como decía yo a veces digo, es una supraconstitución, pero no me gusta llamarlo así porque no son normas constitucionales. Entonces, aquí en Chile hablamos de la cuarta cámara, ¿no? Después pero cada país tiene distintas formas de congreso. Entonces es una supracámara que va más allá de las constituciones propias de cada país. Y la única forma ¿cuánto se llama?, de poder lograr algo es a través de la presión social y a través de que los expertos han ido captando. O sea, lo que está haciendo la Comunidad Económica Europea es muy interesante, porque si los tribunales, ¿no es cierto?, fueran neutros, en realidad la cantidad de cifras, ¿no es cierto?, que hubiese pagado el latinoamericano debería haber sido mucho menor. O sea, debería ser realmente cuando el gobierno perjudica a la empresa por razones que no son justificadas, ¿no es cierto? A mí me parece interesante. Me parece interesante también el hecho de obligar a los gobiernos a renegociar. Por ejemplo, los constituyentes chilenos podrían poner ahí una condición, y que es algo que hemos estado tratando de promover, una condición de que obligue al gobierno que viene a renegociar todos los tratados de libre comercio. Es como lo que podemos hacer, digamos, pero yo creo que es la movilización social la que puede empujar a los gobiernos a tratar de, ¿cómo se llama?, reenfocar el modelo de desarrollo. Si en el fondo aquí nosotros tenemos un problema grave en Latinoamérica, que es el extractivismo. Y el extractivismo está hecho porque las empresas, los países desarrollados, los centros desarrollados quieren llevarse nuestras materias primas. Y para eso necesita una extracción grande, y el extractivismo, bueno, tú sabes que todos los problemas que provoca desplazamiento de comunidades, contaminación, degradación de los suelos, etcétera, etcétera. Y para cambiar eso necesitamos nosotros hacer como quien dice, una reevolución de nuestro modelo de desarrollo. Y eso no va a aparecer de las empresas, o de las empresas, menos de las transnacionales, porque el capital internacional necesita invertir. Es decir, necesita invertir en África, en Sudamérica, en todos los lugares donde hay materias primas. Entonces, yo creo que es la movilización social como base, y ya como técnica, la renegociación de los tratados, la presión para cambiar los tribunales internacionales. No sé si respondo a la pregunta, es que no tengo la respuesta tampoco. Mira, los TLC son tratados comerciales, ¿ya? Que definen, ¿no es cierto?, un tribunal para deshacer las diferencias. Yo creo que es peor que el sistema, tanto sistema judicial o de leyes, porque en general en los sistemas judiciales puede que funcionen mal, pero las partes tienen, las dos partes están en condiciones, ¿no? Aquí no, pues aquí hay una desproporción en el tribunal a favor de las transnacionales. Entonces, no es lo mismo, esto es peor, diría yo. O sea, para mí el gran tema latinoamericano es cómo zafarse
de estos tratados, no de los tratados de libre comercio, sino de esta protección a los inversionistas. Claro, o sea, fue uno de los puntos que puse yo ahí, que paralelamente a estas acciones más de corto plazo, ¿no es cierto?, la renegociación, de mediano plazo, pedir un cambio en los tribunales, lo que yo creo que nos afirmaría como latinoamericanos y el Caribe es una unión y fortalecer nuestro comercio. O sea, nosotros somos más y además tenemos materias, si uno ve Latinoamérica, tenemos materias primas para todo. Tenemos todo. Como yo siempre lo iba a poner ahí, pero después no quise una parte de una canción de Molotov que dice, como no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. O sea, aquí tenemos todo, pero nos falta lo que tú dices, la unión. Pero yo creo que las cosas nacen por necesidad. Yo creo que en la medida que más gente vaya conociendo esto que provoca los tratados de libre comercio, va a haber una presión a que nosotros como latinoamericanos formemos una comercialización justa de las mercancías. Es lo ideal. Si Latinoamérica estuviera unida, no podrían hacer esto. Mira, lo básico es política para cambiar la matriz productiva. Eso es el tema, ¿no es cierto? Ir a producir. O sea, primero, necesariamente hay que hacer un decrecimiento de la actividad extractiva. Nosotros no podemos seguir produciendo cobre como producimos acá en Chile, o petróleo como produce otros países. Bueno, Perú, cobre, productos marinos también tienen petróleo. A esa escala, a la escala que se está produciendo en Latinoamérica, y con los costos y externalidades negativas que tiene. La salida del cambio de la matriz productiva, pero para poder hacer cambio de la matriz productiva, evidentemente que, por ejemplo, aquí en el caso del TPP-11, de los casos que yo leí, por ejemplo, no podemos nosotros limitarnos a ponerle impuestos a las exportaciones. No, si nosotros no le podemos poner impuestos a las exportaciones, ¿cómo provocamos un decrecimiento de estas materias primas? El TPP-11, uno de sus puntos es limitar los impuestos a las exportaciones, obviamente porque se están protegiendo ellos. Pero si el mismo experto reconoció que el TPP-11 fue redactado por las transnacionales, entonces, ¿de qué estamos hablando? El cambio de la matriz productiva de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y en particular de cada país, porque Latinoamérica casi todos tenemos el mismo problema, que es el extractivismo, es apuntar a hacer un desarrollo en base a la investigación tecnológica, por ejemplo, hacia investigar en tecnologías limpias, a las economías circulares, las economías, ¿no es cierto?, que se preocupan de que los ciclos no sean desequilibrados en forma tan drástica como lo está haciendo este modelo de desarrollo. Y ese tipo de economía circular, de bajar el extractivismo, tiene que ser una condición previa del cambio de los tratados de libre comercio. Ahora, evidentemente que el Banco Mundial, ¿no es cierto?, el capital internacional, que en realidad actúa bajo los aleros del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, no lo van a permitir. No lo van a permitir. Entonces aquí hay un problema primero de tomar conciencia de lo que estamos y otro de rebelión, ¿no? Pero obviamente la parte técnica está solucionada, si ya hay montones de economistas, de estudiosos que hablan de cómo se puede cambiar la matriz productiva hacia una economía sustentable, hacia las economías circulares se han desarrollado bastante, y el decrecimiento también, una economía del decrecimiento del extractivismo también, pero hay que tener voluntad política, y para que tener voluntad política, la única manera que yo veo es
la toma de conciencia social. Por eso que trato de hacer de compartir estos conocimientos en la medida que se pueda. Qué buen comentario. Sí, o sea, yo creo que la mayoría de la gente, no solamente chilenos y peruanos, queremos un sistema de salud alcanzable para todo ser humano, digamos, que como derecho humano, digamos, cada uno por el hecho de haber nacido pueda tener acceso a la salud. El sistema chileno de salud es un sistema privado, está en manos de privados. Son ¿cómo se llama? Las ISAPRE, ¿no es cierto? Son empresas privadas que se preocupan de los seguros de salud de la gente. Y aquí en Chile, si uno no tiene plata, se muere, pues, si tiene alguna enfermedad trágica. En ese sentido, Perú es mucho mejor porque tiene un sistema más accesible. Y bueno, también hay otros países de Latinoamérica como Cuba, Argentina incluso, tienen sistemas de salud mucho más accesibles. Y lo que yo creo que los países, ¿no es cierto?, como nuestros, tienen que fortalecer los sistemas de salud a través de recursos. Pero si los recursos se los están llevando las transnacionales, entonces de alguna manera tenemos que ver cómo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, aquí en Chile se ha propuesto muchas veces ponerle un royalty, pero un royalty fuerte a la exportación. Y de ahí poder financiar sistemas de salud de buena calidad y accesible, ojalá gratuito, ¿no es cierto?, para toda la gente. Yo lo que creo que la desunión que tenemos los países latinoamericanos nos da mucho más costos que beneficios. En general somos todos iguales, digamos, venimos de las mismas raíces, tanto de nuestros pueblos originarios como de nuestros invasores, ¿no es cierto? Entonces, estas separaciones son totalmente creadas ficticiamente. Y si nosotros pudiéramos implementar, ¿no es cierto?, sistemas de salud como el de Cuba, como el de Perú, y fortaleciendo cierto tipo de tratados de libre comercio de mercancía en la región, tendríamos gran parte, bueno, un poco esto es muy antiguo, si Bolívar lo planteaba, así que, pero obvio que no lo hemos podido hacer, pero hay intereses para que no lo hagamos. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice, o sea, en realidad tenemos que hablar más de nosotros. Es que ahí ella se mete en un tema mucho más profundo, en el fondo la raíz de todo esto que está pasando. Aquí nosotros estamos haciendo un análisis, pero esto es como analizar los resultados de algo. Pero la raíz está en el egoísmo. La raíz de lo que estamos viviendo, tanto del problema climático, del extractivismo, del interés desmedido por las utilidades que tiene el capital financiero, está en base al egoísmo. ¿Sí? Si nosotros hablamos de un nosotros, bueno, habría un cambio de conciencia, yo creo. Lo que dice Gladys, yo creo que tiene como ir más al fondo, ¿no es cierto?, de creencias. A ver, los tratados de libre comercio pueden ser favorables para ciertos grupos económicos de la región, ¿eh?, que pueden explotar, ¿no es cierto?, recursos naturales. Pero como ciudadanos, me imagino que es la pregunta, o sea, como personas normales, que somos todos los que estamos aquí, es difícil sacarle provecho. Por eso es que la renegociación es una manera de bajar ¿cómo se llama?, la pérdida de todos estos beneficios. Porque, por ejemplo, aquí en Chile, las empresas mineras del cobre se han llevado el cobre sin pagar impuestos. Entonces, es como y aquí, bueno, estaba protegido por la Constitución, digamos, y por las leyes que dejó el gobierno militar. Pero ahora que se va a cambiar la Constitución, el problema va a saltar a lo que está saltando Bolivia, Ecuador,
a Venezuela, ¿no es cierto?, que al tratar de hacer acciones con mayor beneficio social, van a venir las demandas de las transnacionales. Entonces, yo creo que la única manera de poder sacar beneficios sociales o ambientales es renegociar los tratados de libre comercio. Lo ideal sería zafarse, pero eso ya está muy lejos, digamos, pero sí renegociar. Y yo creo que el cambio de los tribunales es una cosa estratégica, porque si los tribunales fueran justos, en realidad probablemente no es la solución definitiva, pero se mitigaría mucho esta cantidad millonaria de dinero que le están pasando los estados a las empresas. O sea, la única manera de poder tener beneficios sociales, no empresariales, es a través del cambio de los tratados de libre comercio. Bueno, yo agradezco a ustedes por haberme invitado y dar la posibilidad de difundir este tipo de conocimiento que creo que es muy necesario.